Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión colectiva sobre la realidad del mundo y del país. Bitácora Mexicana. Su servidor, Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que ha dado mucho que decir, para bien, generalmente, con algunas observaciones críticas, que es la aprobación de una nueva general de migración y otras reformas a ordenamientos legales vigentes. Esto se logró el último día de sesiones del Congreso con virtual unanimidad. Nosotros presentamos, la Comisión de Relaciones Exteriores, una opinión. Se turnan para dictamen a unas comisiones y para opinión a otras. Yo creo que debía haber sido dictamen la nuestra, porque es la aplicación de tratados internacionales. Nosotros hicimos observaciones que van a ir saliendo en esta conversación. Fue bien recibida porque como no se ponen de acuerdo en nada, los diputados y los senadores, como hay mucha grilla y mucha imposición de los partidos grandes o los más grandes, pues siempre es bien recibido que haya una ley en un sentido positivo, que por fin tenga consenso. En realidad fue de consenso. Y yo quiero presentar, ya ha estado en este programa, la investigadora Renata Terrazas, y es politólogo de la UNAM y de la Universidad de Berkeley. Ella trabaja en los proyectos de migración de una organización, un centro de análisis e investigación llamado Fundar, y coordina un grupo de protección a los derechos de las personas migrantes y refugiados en México, fundamentalmente de Centroamérica, aunque tiene cierta especialización en los migrantes del Caribe. ¿Cómo juzgarías tú esta ley? ¿En qué significa un paso adelante y en qué falló? Lo primero es que se pierde una gran oportunidad. Estaban las condiciones dadas para tener un diálogo abierto con sociedad civil, con la academia, con las propias personas migrantes. Se pierde en una prisa de los tiempos políticos, Exacto. Tiempos legislativos. Es una Querían iniciativa, quedar bien. Querían quedar bien. Es una iniciativa que entra en diciembre y se aprueba en ambas cámaras en abril. Un periodo muy corto. No se abre el debate, discusión. Hubieron varios grupos de organizaciones que trabajaron sobre las iniciativas, sobre la minuta, que se hicieron incluso articulados precisos sobre cómo debería quedar. Yo recibí todo ese material y sirvió para la Exacto. opinión. Tú incluso nos hiciste el favor de trabajar un rato en eso. Pero, ¿qué hubiera mejorado? Muchísimo. ¿Es un avance la ley de migración? Sí lo es, pero es un paso o dos. Se pudo haber hecho mucho más. ¿Qué sigue? Un paradigma de seguridad. No quieren, no pueden, o están, ¿cómo se llama?, obsedidos por cuestiones de imagen política. Pues son varias cosas. Querían sacarla rápido y la prisa terminó en esta ley, que incluso tiene artículos que son inconstitucionales. Se violan artículos, el 1, 11, 16, bueno, 17 y 21, que van sobre la libertad de tránsito, sobre la no discriminación, igualdad y el acceso a la justicia, básicamente. Y continúa este paradigma de seguridad en donde se ve al migrante como una persona... Se vuelve a mezclar el tema de seguridad con el tema de migración, 34 que es lo menciones. que nosotros le objetamos a los norteamericanos. Exacto. También vinieron grupos de migrantes de los Estados Unidos, sí. Debo decirte, yo estuve en una reunión en Austin, Texas, con el famoso Congreso Latino, exacto. Y a mí me dijeron que era peligroso incluso para ellos, porque ellos están pidiendo cosas que no están ahí, las están pidiendo en Estados Unidos. ¿Tú lo ves igual? 34 menciones a seguridad pública o nacional en la ley de migración. Se siguen con las detenciones, operativos en cualquier parte. No hay se garantizan derechos, pero no se plantean mecanismos para garantizar los derechos. Entonces, el paradigma sigue siendo de seguridad y se sigue vinculando ambos temas. ¿Tú lo ves igual? Quiero presentar a José Saki Medina, él es licenciado en Derecho, fue diputado federal, se ha encargado mucho tiempo de las cuestiones de migrantes y de sus redes dentro del Partido de la Revolución Democrática, y es nada menos que fundador del Sindicato Nacional de Trabajadores Migrantes de la República Mexicana, que nos va a explicar de qué se trata, y de organizaciones paralelas o semejantes en los Estados Unidos. ¿Tú lo ves como Renata, José? Absolutamente, y sobre todo la primera minuta que presentaron el 22, que se aprobó en la primera lectura, y después en la segunda lectura, era un bodrio,
porque incluso traía el artículo 151 que sancionaba a los patrones que emplean indocumentados. Imagínate qué mensaje le estaban mandando a Estados Unidos para nuestros connacionales. También traía el artículo 26, que era las atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, convertían otra vez en algo que debe ser totalmente... Eso sí se quitó. Eso se Pero suprimió. ¿con cuántas menciones a seguridad? Es una barbaridad. Ah, sí, siguió. El texto de la ley es un bodrio también. Pero lo importante que hay que destacar aquí es el espíritu de la ley, de los discursos, de lo que querían hacer los legisladores. Por decirte, algunos de los propios senadores plantearon de entrada como premisa que sean bienvenidos a donde quiera que llegues. Ese era el espíritu de la ley, de lo que el legislador quería hacer. Sin embargo, los técnicos no pudieron asesorarse para llevar al texto lo que el legislador ¿Y por tenía. qué? ¿Quién lo promovió? Yo ¿El gobierno? creo, precisamente Lo el gobierno, cacareó el gobierno. Después del foro, el cuarto foro mundial internacional de migración y desarrollo que se llevó a cabo en Puerto Vallarta, se comprometió el gobierno federal, siendo un país que es el número 1 de migración, de mayores expulsiones en el mundo, no tiene una ley de migración, no tiene una política de Estado. Y estaba comprometido a hacer por eso la premura de sacar esa ley a la brevedad ¿Y posible. por qué los otros partidos, incluyendo el tuyo, estuvieron tan involucrados en este asunto? Bueno, al final todo el PT, el PRD y Convergencia votaron en contra, todos ellos. Pero una vez que se dio una negociación al suprimir estas leyes, estos artículos... Se conformaron se con conformaron algunas correcciones. y hubo... Por eso al final votaron a favor. Sí, al final votaron a Lo favor único que más por un acuerdo fue nuestra político. opinión consultiva, que ahí queda, que entró como voto particular de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y es la que viene desde el foro alternativo que se Así. creó. La movilidad y la seguridad deben ser humanas y deben ser aprobadas en un texto Eso vamos, seguridad ciudadana, seguridad soberana y respeto a los derechos fundamentales de las personas. Básico. Quiero presentar a Ana María Aragonés. Ella es maestra en Administración del Trabajo de la UAM, es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier y tiene estudios del Centro de Estudios Latinoamericanos de Ciencias Políticas. Ella realiza investigaciones sobre migración y mercados de trabajo. ¿Tú lo verías de una manera semejante, Ana María? Absolutamente, concuerdo plenamente con los colegas, porque en realidad lo que no se ve para nada en la ley es la aplicación de los derechos humanos. Una de las cosas que me parece que es la gran trampa de esta ley, concuerdo en que es un avance, pero indudablemente la gran trampa es que el migrante es considerado delincuente. Es decir, sigue diciendo... La criminalización. Claro, la criminalización. Y se sigue diciendo la irregularidad no puede ser... No hay irregularidad posible en un migrante. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es las personas que vienen a México tienen libre tránsito y por lo tanto hay que ofrecerles una visa. Se dice una visa de turista, una visa de estudiante, una visa de empresario. Ellos no son nada de eso. Hay que darles una visa, que puede ser la visa humanitaria, libertad de tránsito. Y la otra cosa, o una visa de migrantes. Esa me parece que sería la gran posibilidad para que muchas de estas instituciones, que son totalmente corruptas, porque se están aprovechando de la vulnerabilidad de los migrantes. ¿Por qué son vulnerables los migrantes? Son vulnerables porque son indocumentados. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar esa vulnerabilidad? Darles papeles. ¿Cuál es el problema de darles papeles? Ese es lo que hemos planteado en muchísimos seminarios. Exactamente. No quieren. ¿No? Incluso el Estado de Chiapas ha avanzado más que la Federación. Sí, pero... Relativamente. Claro. Pero ha lanzado la idea, cuando menos, de documentar a todos. Todos, absolutamente todos. Esa me parece que sería la gran solución. Se acabarían además en gran parte los coyotes, los polleros que abusan de ellos. No quiere decir que luego aquí pues no tenga los mismos problemas lamentablemente de inseguridad, pero bueno, eso ya es otro problema que tienen los migrantes mexicanos. Hemos visto las fosas clandestinas y todo eso. Pero de entrada, yo lo que creo es que esa ley no respeta los derechos humanos porque no hay libertad de tránsito. Y esa me parece que es la gran trampa de esta ley. Sigue el doble rasero, no hemos acabado. No, Al no. contrario, de alguna manera lo consagra
que lo que pedimos en el discurso, Eso. cuando menos, a los Estados Unidos de América para nuestros migrantes, no es lo que nosotros concedemos a los migrantes que vienen del sur. ¿Estarías de acuerdo en eso, Renata? Completamente. Comenta Ana María, son un grupo vulnerable, son un grupo vulneralizado. Nosotros, el Estado los convierte en un grupo vulnerable por estas prácticas de seguridad, le llaman eufemísticamente aseguramientos, cuando son procesos de detención y no se sujetan, por ese simple cambio de palabra, no se sujetan a la ley de procesos de detención administrativa. Entonces tienes personas que duran meses en estaciones migratorias en unas condiciones terribles porque están asegurados, es por su bien, incluso enfrentan procesos penales en estaciones migratorias, cuando ellos han sido víctimas tanto de agentes migratorios como del crimen organizado, enfrentan sus procesos judiciales en estaciones migratorias. Evidentemente no se aseguran de los derechos. Se mencionan el espíritu de la ley al principio, si te quedas leyendo el objetivo de la ley, es muy bueno, pero en el articulado no se logra Como rescatar. siempre, el discurso va por un lado y la ley va por otro. Perfecto. Se mencionan derechos, pero no se establecen mecanismos para asegurar el acceso a la salud, el acceso a la justicia y el acceso a la educación como mínimo. ¿Qué otros defectos le verías? Bueno, pues básicamente tiene toda la tendencia, y esto hay que cuidar mucho el reglamento porque ahí viene el diablo también y se pueden perder muchas de las conquistas que se lograron en el Senado. Fundamentalmente no garantiza los derechos humanos de los migrantes en términos de su tránsito por aquí, por la carencia de una definición de una visa que le permita transitar y llegar a su destino, a donde ellos van. La mayoría no se viene a quedar aquí, la mayoría está de paso y sin embargo hay políticas que se han venido aplicando Desde hace que incluso 30 años, no 40 están en la años. ley. Por ejemplo, esa de pie mojado, pie seco, no está en ninguna ley, es una ley de Florida y se aplica en México A ver, los ¿qué quiere cubanos. decir pie mojado, pie O sea, seco? un cubano que llega por Guatemala es pie seco. Un cubano y tiene derecho a llegar a Estados Unidos porque no entró por mar. Pero un cubano que llega a Quintana Roo, ese es pie mojado y ese no tiene derecho, lo meten a la cárcel, tiene que pagar ¿Y una... qué es lo que hace la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que no quieren que lleguen por mar, quieren que lleguen por tierra. Esa es, yo creo que una medida que tomaron los cubanos, estratégica, pero es una ley de Florida que se aplica en México siguiendo las pautas de las leyes Y norteamericanas. entonces esta ley no protege ni al seco ni al mojado. No, Vámonos a otro capítulo. Exacto.